es interesantísimo esto es hasta, tiene que ver con la teoría de la selección natural, porque para que la mujer pueda, para que la pareja pueda tener un hijo, solo un espermatozoide de una gran cantidad de millones de ellos tiene que llegar al óvulo, lo cual supone un intento natural de que el más capacitado llegue. ¿Es cierto? El espermatozoide más capacitado llega a fecundar al óvulo. La pregunta es, ¿lo logra? Es decir, yo leyendo las noticias y viendo lo que la gente hace, digo, esta es la gente más capacitada. Estos nacieron del espermatozoide y del óvulo más capacitados, tanto delincuente, violador, ratero, ladrón, político, ¿sí? No duda, ¿no es cierto? La selección natural no está funcionando, definitivamente. Más allá del sarcasmo de la frase, uno puede no ser perfecto, pero puede mejorar en el camino. Tanto así que si yo tengo oligospermia, miren, menos de 20 millones, ¿cierto? Es un montón, probablemente no tenga hijos. Problema, ¿no? Ni que hablar de la zoospermia, no tengo espermatozoide, por lo tanto no puedo tener hijos. Yo no puedo tener hijos. Ahí ser culpable de que ustedes estén acá, bueno, yo también, claro. Cola larga, no puede tener una colita mecha corta, no puede ser que no hay forma. El óvulo también tiene sus prioridades. Interesante que en el cuello se encuentren ¿qué cosa? Las mitocondrias. Las mitocondrias, y en la supuesta cabeza existe adelante el aparato de Golgi con un acrosoma lleno de enzimas, y abajo y detrás todo el material genético. Y que, recuerden, solo el material genético ingresa al ovocito, por lo tanto, todas las mitocondrias que nosotros tenemos son de nuestra querida y adorada mamá. Interesante eso. Así que dicen que uno más o menos vive en promedio lo que nuestra mamá puede vivir. Claro, por eso hay problema con los varones, que entre la vida que uno se suele dar en algunos años de perdición, entonces ya al final termina viviendo menos que la mamá, pero en teoría deberíamos vivir tanto como nuestra madre. Bueno, no sé, algunas mamás han fallecido antes por motivos de que disculpen, no hice entender también. Debe ser una pérdida muy fea. Ok, las causas pueden ser obstructivas. ¿Qué significa obstructivo? Que el camino se bloqueó. Hubo un hueco y se bloqueó el camino, ¿ya? Entonces el problema no está en el testículo, sino en la carretera. Causa muy común, ahí está la definición, se bloquea la vía. Causa por inflamación, congénito traumático, como la vasectomía. Lo que ya no quieren tener hijos es la vasectomía, que es mucho más fácil que una ligadura de trompas. Y ya está, según la actividad masculina de causa obstructiva. Obviamente, si el testículo no es el problema, sacar un amigo del testículo es completamente innecesario, porque el testículo es normal. A diferencia de que el problema sea secretor. Cuando el problema es secretor, está en la secreción, es decir, en la fábrica, y la fábrica es el testículo. Aquí sí, la biopsia testicular va a ser muy útil. ¿Dónde fue la definición? La falla está en el órgano de producción, en el testículo. La biopsia muestra el daño. Puede mostrar una esclerosis de los túbulos, puede mostrar túbulos que solo tienen células de Sertoli y no hay espermatogonias, o severas alteraciones en el proceso de espermatogénesis. Sea cual sea el problema es el testículo. Eventualmente un endocrinólogo o ahora existe una especialidad que se llama andrólogos, ¿no? ¿Saben? ¿No? Médico andrólogo. Andro significa varón. O sea, andrólogo es un especialista en enfermedades de los varones. Así no hay ginecólogo, no hay andrólogo. ¿Qué sale de un ginecólogo con un andrólogo? Una ginecóloga con un andrólogo. Ahora, miren lo que dice, la mayoría de oligospermas son secretores. Es decir, ¿el problema dónde está? En el testículo. Por lo tanto, la biopsia testicular siempre se usa después de que se descartan todos los problemas, pero siempre es importante y puede dar mucha información. Los problemas pueden afectar el compartimiento basal de los tubos seminíferos o el compartimiento abluminal. ¿Qué cosa es eso? Muy simple. Si el túbulo es una especie de circunferencia, estas son las células basales del túbulo y las
son las células que están cerca de la luz, o sea, adluminales. Pueden estar la falla acá o puede estar la falla acá. Células de Sertoli o espermatogonios. Eso lo decide el patólogo y obviamente los que corrigen todo son los endocrinólogos, los andrólogos y todo eso. Por su ubicación, el testículo está expuesto a traumatismos, a golpes, a balazos, a chavetazos, a cuchillazos. Ustedes saben que han habido amputaciones, mutilaciones del testículo, de pene, qué sé yo, ¿no? Por usualmente una esposa. ¿Algún problema tiene? ¿No? Sabemos todo. Ah, ya lo saben todo. Es una broma. En videos nosotros sí, así son la gente, ¿no? Problema. Ok. Bueno, sea la causa que fuese, no hay que hablar mal de nadie. Han ocurrido esos casos, ¿no? De intentos de castración y a veces lo han conseguido. Una vez una chica le voló un testículo y lo tiró al horno, creo, ¿no? ¿Qué haces con tu habichuela ahí? O el hombre que le cortó el pene y se lo tiró al perro, ¿no? Ok, la bebida. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Moraleja, no portarse tan mal para no exponerse que en algún momento. Pero en este caso, y lo más frecuente que los varones alguna vez hemos tenido, sobre todo lo que alguna vez hemos jugado fulguito o algo, es el traumatismo testicular. Punto débil del varón, 100%. Que varón es fuerte y tanta cosa, meten un patadón en los testículos y no hay hombre que se quede. O sea, no hay embajador ecuatoriano que aguante. ¿Han visto el video donde le meten un patadón a la señora? Es un miserable, no cuenta. Y nos dice indígena, tremendo mono, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo eso. Realmente hay que dar poca vergüenza. Pero bueno, no sean embajadores, ¿ya? Por favor. Y menos así. A una mujer con nombre, que no se pase. Dice que está en defensa propia. Contra una mujer de defensa propia. Salvo que la chica tenga una bazooka, ¿no? Pero si no, caballero, me pegaste, te voy, no voy a hacer. No hacer eso. Bueno, pasan cosas, ¿no? Miren lo que pasa. Tengan cuidado, uno nunca sabe cuando lo agarren cruzado. El testículo pierde el aporte sanguíneo y simplemente se necrosa. Las causas son múltiples. Se puede torcer el cordón, puede haber inflamación del vaso, traumatismo, lo más frecuente. La torsión implica que las venas se cierran, ¿no? El testículo se tuerce, las venas se cierran, la sangre sigue entrando, pero no puede salir y causa un infarto hemorrágico. La torsión, dicen, puede ser alta o fuera de la cavidad vaginal o baja, que es dentro de la cavidad vaginal. ¿Qué significa eso? Lo que dijimos hace un rato. Esto es lo normal, es de la cavidad vaginal. Si la torsión ocurre dentro, o sea, es baja, y si la torsión ocurre fuera, es alta, es tan alta que no está en la cavidad vaginal. Esa es la lógica. Así se ve el testículo infartado, completamente los túbulos, se ven las sombras, pero lleno de sangre, no se ven células individuales, pura necrosis. Hay que extirpar el testículo, obviamente. ¿Ustedes han visto en el fútbol cuando hay un tiro libre? Sí. ¿Qué cosas hacen los de la barrera? Se cuidan el cerebro, el hígado, se cuidan los ojitos. No, no. Es gracioso, ¿no? Porque se cuida lo más importante. Bueno, para un futbolista probablemente más importante sea lo de abajo, si no, no hay vedettes. Varicocele. Las varicoceles son varices del plexo venoso campiniforme, es decir, el plexo que rodea el cordón espermático, el plexo que recoge sangre del testículo hacia las venas cavas. Primero la vena hipogástrica y luego la vena cava. Interesante que el varicocele se vea más frecuentemente en el testículo izquierdo por una simple y anatómica razón. La vena espermática izquierda, miren, desemboca en la vena renal izquierda, no en la cava como lo hace en el lado derecho, y lo hace en ángulo recto, o sea, así. Y esta es la vena espermática izquierda, que no tiene válvulas, por lo tanto, su longitud es muy grande, y como no tiene válvulas, ustedes saben que la presión hidrostática en vertical se multiplica mientras más largo es el paso. Principio físico extremadamente básico. Por lo tanto, descansa sobre
sobre el plexo venoso y lo va dilatando, dilatando y dilatando. Y eso causa un flujo retrógrado que dilata las venas y causa las varices. ¿Ven? Este es el plexo venoso papiliforme, el que rodea el cordón espermático, que son las venas que recogen la sangre del testículo. La sangre sigue entrando, pero no puede salir porque las venas están dilatadas, tortuosas y con flujo sanguíneo lento. Obviamente el testículo se edematiza, crece, duele, causa malestar, etcétera, etcétera. Incluso pueden ver acá que a través de la piel se pueden ver los relieves de los vasos. Pero una cosa más, no se olviden que el testículo izquierdo siempre está más abajo que el derecho. ¿Por qué? No sé. Orquitis es una inflamación testicular. Los gérmenes ingresan como a cualquier órgano, por vía sanguínea, por vía canalicular, es decir, por vía urinaria, o por vía linfática. Ahí no hay problema. Por cualquier lado puede ingresar. Miren que en el caso de las orquitis virales, que pueden ocurrir por parotiditis, 20% de ellas va a afectar ambos testículos. ¿Cuál es su problema? O sea, el problema no es que se inflame el testículo, el problema es que se cura con fibrosis. Y la fibrosis va destruyendo el testículo, los tubos seminitos. Por eso que después hay infertilidad. Causas bacterianas, que es lo más frecuente por gérmenes de la zona, ¿no? Gérmenes casi siempre de tubo digestivo. Pero también puede ser por tuberculosis o por cualquier otra, sobre todo infecciones de tipo infecciones de transmisión sexual, ¿no? Existe una orquitis granulomatosa idiopática que no se sabe la causa, probablemente autoinmune, pero bueno, no retiro que se aprenda. Ahí tienen ustedes orquitis, testículo con inflamación, incluso con secreción. Acá hay otro en fresco que está fijado. Es un granuloma que ven en el testículo, orquitis granulomatosa idiopática. Un granuloma. No todos los granulomas son tuberculosis. Tumores testiculares o neoplasias testiculares. Observen que representa 2% de las neoplasias del varón. 2%, como si fueran los dos testículos, 2%. Pueden ser primarios, propios del testículo, o que metastatizan en él, y eso se llaman secundarios. Obviamente, eso no se lo van a estudiar, no solamente los primarios, porque nacen en las células testiculares. Y de ellos, un grupo muy importante, y de hecho un solo tumor, es un tumor germinal, porque es la gran mayoría de tumores primarios. ¿Qué significa germinal? Las células germinales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estas neoplasias? La criptorquía ya estudiamos. Un antecedente familiar, que el papá o el abuelo haya tenido una neoplasia testicular, o un antecedente personal. ¿Cómo es eso? Que yo tuve un tumor en el testículo derecho y ahora en el que me queda, 2 años después o 3 años después, tengo más riesgo de tener otra neoplasia en ese testículo. ¿Dónde se origina este tumor? En la célula germinal, también llamada gonocito. Hay varios tipos, entre 10 y 14 tipos, pero vamos a estudiar sobre el más frecuente, que es el seminoma, ¿no? Hay tumores combinados y una serie de cosas. Por ejemplo, acá, miren esos unos cuadros que les he traído. De las células testiculares germinales partimos siempre. Y digamos, miren siempre a dónde llegamos, a tumores mixtos de células germinales. ¿Por qué? Porque en el camino de la diferenciación pueden tomar la diferenciación espermatocítica, intraembrionaria, extraembrionaria o indiferenciada, causando estas neoplasias o la mezcla de cualquiera de estas. Sin embargo, repito, el más frecuente es el seminoma. Y miren que en ambos lados está el seminoma. Son 2 puntos de vista para ver las neoplasias testiculares. ¿Cuál tendrá razón? Hasta ahora nadie se pone de acuerdo. El hecho es que sí están de acuerdo en que hay varias neoplasias, de las cuales la más frecuente es el seminoma. 30-40% de los tumores testiculares son seminomas. Los otros son de los otros tipos, es decir, primarios también. La edad es una edad relativamente joven, es decir, la que sea para ustedes 35 o 40 años de edad joven, ¿no es cierto? Cuando ustedes tengan 40 van a ser, oh sí, joven, no lo creo. Pero ahorita todavía no. Pero nuestra edad frecuente es neoplasia maligna, que es de los 60 para arriba. Entonces es gente relativamente joven. Y algunos más jóvenes, todavía 20 años, la edad de ustedes podrían tener seminoma, los varones me refiero. Es más frecuente en el lado derecho. ¿La criptorquía en qué lado era? Izquierdo. Perdón, no quise decir criptorquía, quise decir varicocele. Varicocele es izquierdo.
izquierdo, criptorquídea y seminoma derecho. Bien, qué fácil. 2% afecta a los dos, o sea, 2% de casos es bilateral. Quiere decir que el 98% de seminomas afectan un solo testículo, generalmente el derecho. ¿Cuál es el cuadro clínico? Aumento de tamaño. Y no siempre duele. Este aumento de tamaño, dependiendo de la educación del paciente, a veces es tomado como un signo de virilidad más bien. Entonces el paciente llega a consulta con un testículo muy grande, que pesa a veces kilos, ya se imaginan, no sé cómo andaban, kilos, y uno la pregunta casi, pues, ¿desde cuándo comenzó eso? No, hace 4 años. ¿Por qué no me hizo antes? No, que la plaga le gustaba. Pero, cual ustedes saben que anatómicamente el testículo debe medir ¿cuánto? Sí, ¿cuánto mide el testículo en anatomía? O en la vida diaria, no sé. 5 ¿qué? ¿Cuánto mide el testículo? 4 o 5 centímetros, ¿no es cierto? Es un órgano bastante pequeño en realidad. Claro. Pero acá un testículo de 15 centímetros, no, eso no es ni una bendición de Dios ni nada, eso es un seminoma. ¿No? Te vas a morir. Te van a enterrar en 2 cajones, uno para ti y otro para tu testículo. ¿Cómo se ve macro? ¿Cómo se ve micro? Así. Ese es un testículo cortado a la mitad, este es el cordón espermático. Esto es el testículo normal y todo estos nódulos partidos en dos, con un pan en 2 mitades, corresponden al tumor. Casi todo el testículo es tumor, en este caso. Acá tenemos otro caso, cortado a la mitad, cordón espermático, testículo normal y este es el tumor. Esta es la cápsula albuginea y este es el tumor. Acá tenemos otro en fresco, testículo normal y todo este es el tumor. Son tumores grandes. Y la histología es muy sencilla, es muy elemental en realidad. Células grandes que son las malignas y células chiquitas que son linfocitos. Linfocitos por lo demás benignos. Las malignas son las células grandes. Estas células grandes que son células germinales malignas, con nucleovidente, con citoplasma, con pérdida de relación nucleocitoplasma, etc. Todo lo que ustedes saben. Son células poligonales, germinales malignas. Siempre tienen linfocitos. Esta parte, muy rápida, el estroma gonadal, un 4% de tumores testiculares afectan niños, y se los menciono porque ustedes van a ver un tumor de estos en la práctica. Tumor de células de Leydig, de Sertoli, de la granulosa indiferenciados. Estos tumores causan los famosos síndromes de, ¿cómo se llama? Masculinización temprana. Que un niñito madure y se ponga así medio traviesón a los 10, 11 años, eso es normal. Pero a los 3 años esté por ahí ya con barba y bigote, eso es normal. Y eso pasa, no, pues yo no en serio. Niñitos muy chiquitos comienzan a sufrir desarrollo sexual genital masculino que no va con su edad. Y no es que el papá saca pecho y dice, ¡eso es lo mío! No, olvídate, no, está enfermo, no está como tú. No, estos niños están con un problema serio, usualmente un tumor productor de hormonas que le causa este cambio, ¿no? Y lo cual está muy mal, es correcto, se puede morir. Las túnicas testiculares son la cavidad vaginal que hemos visto, la capa albuginea que rodea el testículo. En general, si hay líquido en la cavidad vaginal, eso se llama hidrocele, facilísimo. Cele, cavidad, hidroagua, cavidad con agua. Si es sangre, hematocele. Y no se olviden que mencionamos que la cavidad vaginal no es otra cosa más que parte del peritoneo abdominal que se fue al testículo, parcialmente rodeándolo. Por lo tanto, tengo mesotelio ahí. Y yo puedo tener un mesotelioma benigno que se llama tumor adenomatoide, o incluso un mesotelioma secas, que es un mesotelioma maligno en el testículo, originado a partir de las células mesoteliales que, estando en el abdomen, bajaron con el testículo y se quedaron con él. Entonces, a diferencia de la mujer que nunca va a tener un mesotelioma de ovario, los varones sí podemos tener un mesotelioma maligno del testículo.
también los hay benignos. Pero bueno, acá tengo cavidades llenas de agua, hidrocelia. Acá se ve medio azulado de sangre, hematocelia. Ojo, este acúmulo de líquido de sangre también causa incremento en el tamaño testicular, por lo tanto se confunde con un tumor. Pero obviamente acá han sido errores iatrogénicos sacar el testículo, porque con una ecografía o con una anamnesis bien hecha uno se da cuenta que es una neoplasia, que es un sangre o líquido. Sacar un testículo por una hematocelia es un crimen. Lo pueden denunciar. Esta parte, por favor, permítame pasarla, porque el epididimo, usualmente, la epididimitis es lo más frecuente, no se inflama solo. Es decir, cuando se inflama el epididimo, también hay prostatitis, hay uretitis, hay una infección de toda la vía urinaria. Así que permítame, por favor, pasar. Bueno, un epididimo con infección, inflamación, incluso absceso. Las vesículas seminales que han visto son dos estructuras que están en la cara posterior de la vejiga urinaria. Cuando tiene problemas congénitos suele tener a la vez asociado una genesia renal del mismo lado. Es interesante porque deriva del mismo primordio urinario. Tener agenesia de vesículas seminales es frecuente, pero no trae ningún problema. Para empezar, las vesículas no se ven y funcionalmente tampoco se conoce que su carencia origine un problema funcional. Quistes, bueno, dilataciones. Raramente hay neoplasias de la vesícula seminal. Próstata sin ni hablar. Hay 50.000 problemas y prácticamente todos los varones tarde o temprano van a tener un problema prostático. Se dividen en problemas inflamatorios infecciosos, o lesiones benignas, o lesiones malignas. Vamos a ir en este grupo, en este orden. Las inflamaciones son bastante frecuentes, se llaman prostatitis. Pueden ser agudas, pueden ser crónicas, como toda inflamación. La primera siempre va a ser polimorfos nucleares y la segunda siempre va a ser linfocitos. Eso también lo saben ustedes del ciclo anterior. Simplemente que a la crónica se le añade fibrosis, algunos macrófagos, y en la aguda los polimorfos pueden formar abscesos en la glándula. La causa casi siempre es gram negativos, tubo digestivo. Puede ser por tuberculosis también, una prostatitis tuberculosa. La tuberculosis puede afectar cualquier órgano. Esas luces que ven son luces de la próstata y lo que está dentro de la luz son acúmulos de polimorfos nucleares con bacterias y detritos. En otras palabras es pus, y esa pus es bien difícil de que salga de ahí. Ahí hay que hacer masaje prostático, le dan antibióticos e incluso la mayoría de antibióticos no ingresa bien al tejido prostático. Las prostatitis crónicas, agudas y crónicas son muy frecuentes y difíciles de tratar. Por lo tanto, idealmente no hay que contaminarse. Eso implica una serie de cosas bastante obvias. Ahora, esta es la prostatitis crónica. Observen que lo que hay son linfocitos. ¿Observen? Linfocitos. Y eventualmente va a tener hasta granulomas, ¿no ven? Con célula gigante, por tuberculosis. ¿Es posible? Es posible. El agrandamiento de la glándula prostática no es una neoplasia benigna. Miren el nombre, es hiperplasia hipertrofia. ¿Qué cosa es eso? Lesiones adaptativas que hemos estudiado el ciclo anterior. Hiperplasia y hipertrofia son lesiones adaptativas. La primera era aumento en el número celular y la segunda aumento en el tamaño celular. Miren la definición, es un proceso reactivo. Observen que no dice neoplasia, por lo tanto el término adenoma no está correcto. Miren el problema, a los 50 años un 8% de varones va a tener esta lesión, pero a los 80 años 3 de cada 4, es decir, 75% de varones van a tener hiperplasia. Es una de las paradojas, pues uno vive más, pero se va a enfermar obviamente de otras cosas. La causa está bien definida con cambios hormonales, alteraciones hormonales, o más producción o menos producción, o hiperreactividad de los receptores, etc. ¿Dónde comienza? En la zona de transición, es decir, alrededor de la uretra. Y ese es un detalle bien importante. ¿Por qué? Miren, acá está la vejiga, acá está la próstata, la uretra prostática y la hiperplasia empieza en la zona periuretral, acá.
alrededor de la uretra, las glándulas que abrazan la uretra, ahí comienza la hiperplasia o hipertrofia prostática. Lo cual es importante, porque al comenzar cerquita de la uretra, rápidamente la van a cerrar y van a hacer que la persona acuda a un médico o a alguien para que le dé un tratamiento. ¿Ven? La próstata normal, la uretra, en la hiperplasia el problema comienza cerca de la uretra. En el cáncer es la parte mala. En el cáncer empieza lejos de la uretra, acá, en la periferia. Cuando el cáncer daña la uretra y la comprime y causa el problema urinario, usualmente es muy tarde. Ya el cáncer avanzó y eso es realmente malo. Yo siempre digo, hubiera sido ideal que fuese al revés, que el cáncer empiece cerca de la uretra. Daría molestia más rápido, el paciente iría al médico, lo operarían y se curaría. Y la hiperplasia, ¿qué importa? Que se tome el tiempo, al final se opera y se cura igual. Pero no, es al revés. El cáncer empieza en la periferia y cuando da molestias es muy, muy tarde.